seguir, ¿verdad? Estábamos hablando de técnicas de integración. Y pues la que estábamos viendo el día viernes, ¿verdad? Comenzamos a ver la integración de potencias trigonométricas. Y empezamos viendo el ejemplo del, pues, el seno elevado a una potencia y el coseno elevado, pues, a otra potencia. Y mirábamos dos casos, si una de ellas es impar o si las dos son pares, pues por ahí vimos un par de ejemplos, ¿verdad? Bien, en el caso del seno y el coseno, pues esos son los casos que vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otra combinación de funciones trigonométricas. En este caso, pues sería la tangente y la secante elevados a una potencia. ¿Okay? Entonces, igual que en el seno y el coseno, pues hay un par de casos que nos pueden, que podemos encontrarnos, ¿verdad? Bueno, de hecho son tres casos que podemos encontrarnos, ¿verdad? No un par, sino tres casos. Entonces los vamos a abordar el día de hoy. Vamos a comenzar con el caso número 1. El caso 1. Entonces el caso 1 es cuando la tangente de potencia impar. ¿Okay? Entonces, este es el primer caso. Cuando la tangente tiene una potencia impar. La secante puede ser par o puede ser impar. Incluso puede ser un número racional, ¿verdad? O sea, no necesariamente, pues, impar, ¿verdad? Pero si la tangente es impar, entonces la forma de proceder, pues, es la siguiente. Algo muy parecido a cuando teníamos una potencia impar en seno y coseno. Vamos a separar la tangente, la vamos a escribir en forma de factores, de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con la secante. Vamos a escribirla en forma de factores. Entonces aquí lo importante es que nos quede una tangente y una secante, pues, de grado 1. ¿Ok? Bueno, voy a reordenar esto. Digamos que me queda así. Y luego aquí, pues, secante de X, tangente de X. ¿Okay? Bueno, siguiente paso. Entonces, esa tangente la voy a escribir en términos de una identidad conocida por todos nosotros, ¿verdad? Sabemos que tangente cuadrado es igual a secante cuadrado menos 1, ¿verdad? O bueno, escrita de otra forma, ¿verdad? Pues también así como la manejan en los libros, 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada, ¿verdad? Bueno, ahorita me interesa despejada, ¿verdad? Entonces tangente cuadrada es secante cuadrado menos 1. Entonces ahí en vez de escribir tangente cuadrada, perdón, voy a escribir secante cuadrado menos 1. Por la secante a la 6 que tengo afuera, por secante de X, tangente de X. Bien, la razón para haber factorizado así, dejar secante y tangente, es que yo puedo, cuando yo ya pasé todas estas a términos de secante, toda esta, entonces yo puedo hacer la sustitución que dice que W es secante de X, por lo tanto de W sería secante de X, tangente de X, que es precisamente esto que tenemos aquí. Entonces la integral tras la sustitución se convertiría en W al cuadrado menos 1 por W a la 6 de W. Y esa pues
Es sencilla porque es polinómica, ¿verdad? Multiplicamos ahí SW a la 6 por cada uno de los términos que tengo ahí. Y entonces cuando integro me queda 1/9 de W a la 9 menos 1/7 de W a la 7. Y que regresando a la función original es 1/9 de la secante a la 9 de X menos 1/7 de la secante a la 7 de X más la constante de integración. Entonces, si la tangente es de potencia impar, entonces, no importa la secante cómo es, ¿verdad? Lo importante es poder separar, pues, una tangente aquí y otra tangente aquí, ¿verdad? Y otra secante, para poder tener este término aquí y después pasar todas las expresiones, todas las tangentes que tenemos ahí a términos de secante, tal y como dice aquí. Y luego, pues ya cuando todo está en términos de secante, pues se sigue con esta sustitución y se convierte pues, el producto de potencias trigonométricas se convierte pues en una expresión polinómica, ¿verdad? Que es esta, la cual es pues bien sencilla de integrar. ¿Okay? Luego pues regresamos a nuestra función original, ¿verdad? Que era una trigonométrica. Bueno, entonces recuerden, tangente con potencia impar. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Este mismo caso se puede aplicar para la secante, ¿va? Cuando la secante ¿Sí impar? depende. Pues, Ahí hay otro caso. Si la secante es impar y la tangente es par, entonces ese es otro caso. ¿Ok? Este solo aplica cuando la tangente es de potencia impar. Lo que usted menciona es, pues, lo que llamamos el tercer caso, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. es que creo que el segundo caso es cuando la secante es par, ¿va? Que es casi lo mismo. Cuando la secante par es el que sigue, ¿verdad? Bueno. Secante par. Entonces, como lo dijo ahí, compañero, caso número 2, secante, potencia par. Entonces, ahora bien, si la tangente es impar, nos vamos al caso anterior. ¿Ok? Entonces, este caso es si la secante es potencia par y pues la tangente es potencia par también, o puede ser un número, una fracción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí no es par ni impar. Como, vamos a hacer un ejemplo así, de hecho. Entonces, si la tangente es impar, nos vamos al caso 1. Si no lo es y la secante es par, entonces nos vamos al caso número 2. Entonces, en el ejemplo número 2, miren ustedes, la tangente pues no es par ni impar. Pero mi secante sí es potencia par. ¿Ok? Entonces yo me fijo, bueno, tangente no es impar. ¿Ok? Entonces no puede ser caso 1. Pero la secante es par, entonces es caso 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procedo aquí? Bueno, es más fácil de lo que parece, ¿verdad? Es más fácil de lo que parece. Lo que hago es separar o factorizar esa secante de esta forma. ¿Ok? Como es impar, pues veo ahí, o sea, siempre, como es par, ¿verdad? Siempre esta me va a quedar par, ¿verdad? Aunque fuera la 6, aquí me quedaría pues secante 4, ¿verdad? Lo que voy buscando es que me quede siempre esto, secante cuadrado aquí. ¿Okay? La razón por la que hago esto es por la siguiente. Bueno, aquí tengo tangente. Y recordemos, volvemos a la identidad, ¿verdad? 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, aquí puedo escribir esto en términos de una tangente. En vez de secante cuadrado, digo 1 más tangente cuadrado por secante cuadrado de x. Entonces, esta
la razón de pasarlo todo a tangente es que ahora puedo aplicar una sustitución, ¿verdad? Entonces digo, bueno, z es tangente de x. ¿Cuál es de z? Pues su derivada es secante cuadrado de x, que es precisamente esto que tengo aquí. Entonces en la sustitución me va a quedar, bueno, raíz de z por 1 más z cuadrado. Y aquí pues ya es más sencillo, tengo raíz de z por más, perdón, z cuadrado raíz de z. Y ahí pues para no trabajar con radicales, ¿verdad? Entonces lo paso a términos de potencia, o sea, lo escribo como una potencia racional, ¿verdad? Que es de z. Y aquí tendría pues z a la 5 medio, ¿verdad? Y esto pues es también, no es polinómico, ¿verdad? Pero es fácil de integrar. Voy a tener 2/3 de z a la 3 medios. Y aquí 2/7 de z a la 7 medios. Y eso pues regresando a la función trigonométrica es tangente a la 3 medios de x más 2/7 de tangente a la 7 medios de x más la constante de integración. ¿Okay? Entonces, esta pues es, como decía, el ejemplo del caso número 2, ¿verdad? Cuando tenemos una secante de potencia par, ¿verdad? Tenemos una secante de potencia par. Repito, si la tangente fuera impar, es un caso 1. Aunque la secante sea par, me voy a ir por el caso 1. Pero si la tangente, como en este caso, no es impar, o fuera par, o como en este caso era un radical, ¿verdad? Entonces es un caso número 2. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto. No, está bien. No está bien, Lee. Vamos a avanzar entonces al caso número 3, ¿verdad? El caso número 3, pues sí, hay que lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? El caso número 3 es más específico. Nos dice, bueno, caso 3 es cuando tenemos tangente par y, o sea, de potencia, ¿verdad? Potencia par y secante, potencia impar. Que como pueden ver no es ninguno de los dos casos anteriores. El caso 1 es tangente de potencia impar. Y el caso 2 es secante de potencia par, ¿verdad? Entonces no caen dentro de ninguno de los dos casos, sino que es un tercer caso, ¿verdad? Y vamos a desarrollar el ejemplo más sencillo de esta, ¿verdad? Vamos a ver cómo avanzamos y podemos hacer uno un poquito más complicado después, ¿verdad? Bien, en este caso pues no hay tangente, ¿verdad? ¿Ok? Pero como es una secante de potencia impar, entonces cae en el caso 3. O sea, aunque no haya tangente, la secante es impar, entonces cae en un caso número 3. Entonces dice ahí secante al cubo de x. Bueno, entonces aquí es desde el principio se trabaja diferente, ¿verdad? Primero que nada, voy a escribir esto de esta forma. ¿Okay? Entonces, ahí factoricé, ¿verdad? Secante por secante al cuadrado de x. Y luego, aquí viene algo que ya es diferente a lo que hemos venido haciendo, ¿verdad?
voy a integrar esto por partes. Es decir, de lo que vimos en la semana 1, ¿verdad? Vamos a decir que U es secante de X y dB es secante cuadrado de X. Bien, dB siempre va a ser la secante cuadrada, ¿verdad? O sea, que si fuera secante a la 5, yo diría secante a la 3 por secante cuadrada, ¿verdad? Haría lo mismo. Y voy buscando que dB sea la secante cuadrada. Y la otra secante la tendría que derivar. Entonces tengo du es secante de X, tangente de X. Y B, pues al integrar secante cuadrado en la tabla, dice que la integral de secante cuadrado es tangente de X. Entonces, vamos a tener secante de X por tangente de X, que es U por B, ¿verdad? Menos la integral de B por du, que sería secante de X, tangente de X, por tangente de X. Es decir, este producto de estos dos, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, primero pues factoricé esto, ¿verdad? La idea es dejar siempre una secante cuadrada aquí, y la otra pues aquí me va a quedar seguramente de otra potencia. En este caso pues quedó lineal. Segundo lugar, integro por partes. Voy buscando que dB siempre sea la secante cuadrada, ¿verdad? Entonces, bueno, integro por partes y obtengo esto. Que reescrito, ¿verdad? Es secante de X, tangente de X, menos la integral de secante de X por la tangente al cuadrado de X, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, llegado a este punto, voy a aplicar identidad aquí. Recordemos que tengo secante tangente de X menos secante de X por la identidad ahí sería secante cuadrado menos 1, ¿verdad? Ok. O sea, apliqué identidad aquí a la tangente cuadrado, es secante cuadrado menos 1. Bueno, entonces aquí voy a escribir todo lo que he trabajado. Entonces, secante al cubo de X, entonces es igual a esto que vino de la derivación por parte, ¿verdad? Secante de X, tangente de X, menos, y aquí puedo aplicar propiedad distributiva. Secante al cubo de X, menos secante de X, Secante al cubo de X, entonces es igual a secante de X, tangente de X, menos, y aquí voy a separar secante al cubo de X, y menos por menos más la integral de secante de X solita, ¿verdad? Entonces, esta secante al cubo que tengo aquí, y por eso escribí esta aquí desde el principio, ¿verdad? Para que ustedes vean que lo puedo manejar como si fuera una ecuación y pasar esa secante al cubo al otro lado, como está negativa, pasaría a sumar al otro lado, secante de X, tangente de X, más la integral de la secante de X. Entonces, esta pues secante, integral de secante al cubo más integral de secante al cubo, puedo decir 2 veces la integral de secante al cubo de X. Secante de X, tangente de X, y la integral de la secante de dx, la secante de X, por la tabla sabemos que es logaritmo natural de secante de X más tangente de X. Entonces, bueno, como lo que queremos es la integral de la secante al cubo, porque esa era la pregunta original, ¿verdad? Entonces, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y yo tengo que la integral de la secante al cubo de X es 1/2 de secante de X, tangente de X, más logaritmo natural, secante de X más tangente de X, más la constante de integración. Y ahí ya tengo resuelta
la integral de la secante de x, ¿verdad? Entonces, esta es un poquito más larga, ¿verdad? El caso 3, pues, es más complicadito, ¿verdad? Entonces, pero siempre comenzamos de esa forma, pues. ¿Ok? Permítame un momentito. Bien, este es el tercer caso, ¿verdad? Entonces, secante al cubo, ¿verdad? Integral de secante al cubo. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos así en general de todos los casos que hemos visto, ¿verdad? Ok, se me queda ahí. ¿Qué pasa con, porque puede aparecer, ¿verdad? Después del caso 3, estas, cotangente, cosecante. ¿Ok? Cotangente y cosecante de x. Esa sería la otra situación que nos podemos encontrar. Ahora, aquí pues hay una analogía con secante, con tangente secante. ¿Okay? Están los tres casos. Primer caso, cotangente impar, perdón. Y el segundo caso, cosecante par, dijimos. Bueno, era secante par, ¿verdad? Y el tercer caso, cosecante impar y cotangente par. ¿Okay? Que es la analogía a los tres casos que acabamos de ver para esto. Y se manejan pues de la misma manera. O sea, la forma de trabajar es igual. Para un caso, por ejemplo, tenemos cotangente al cubo de x, cosecante a la 5, digamos, de x. ¿Okay? O vaya, cosecante a la 2, para no irnos tan largo. No confundir con otros casos. ¿Okay? Entonces, esto pues es un primer caso, que era el equivalente a tener, digamos, tangente al cubo de x, secante al cuadrado de x. Entonces, lo que hacíamos, recuerden, era lo siguiente. Decíamos, bueno, cotangente por cotangente al cuadrado, separaba una aquí. Y también separaba una aquí. En este caso me va a quedar así. ¿Verdad? Y lo que iba buscando era tener cotangente al cuadrado. Allá era pues secante cuadrada, ¿verdad? Perdón, tangente cuadrado, cosecante. Y luego tener cotangente, cosecante de x, que era el equivalente a tener tangente secante, ¿verdad? Y luego, por identidad, la cotangente sé que es cosecante cuadrado de x menos 1, por la cosecante que ya estaba ahí, por cotangente de x, cosecante de x. Y entonces llegaba aquí, todo a términos de cosecante. Cotangente de x, cosecante de x. Y aquí ya, puesto que todo está en términos de cosecante y tengo esta aquí aparte, hago la sustitución. W es cosecante de x, su derivada es el negativo de la cotangente por la cosecante de x. ¿Ok? Entonces,
sustituyendo sería W al cubo menos, perdón, aquí no, menos W de dw. Y ojo, ¿verdad? Como esta era negativa, pues toda se vuelve negativa, ¿verdad? El dw quedaría como menos dw igual a cotangente de x, cosecante de x. Entonces tendría menos w a la 4 sobre 4 más w al cuadrado sobre 2. Y eso es cosecante a la 4 de x sobre 4, negativo, ¿verdad? Más cosecante al cuadrado sobre 2 de x más la constante de integración. Entonces, se resuelve de forma análoga, ¿verdad? Se resuelve de forma análoga a lo que nosotros manejábamos con tangente y secante, ¿verdad? Entonces, ese es, como decíamos, si la cotangente es impar, ¿verdad? ¿Qué pasa si la cotangente es par y la cosecante también es par, digamos? ¿Ok? Entonces, que es el caso número 2, ¿verdad? El caso número 2 dijimos cosecante par. La cotangente, pues, no importa. O sea, si no es impar, entonces pasamos al caso 2, ¿verdad? Si fuera impar, sería el caso 1. ¿Okay? Dick, una pregunta. ¿sí? ¿Cómo podríamos diferenciar entre cuál es el caso? Guiándose por estas reglas. Viendo quién es la potencia de la cotangente y de la cosecante. Si la cotangente es par, impar, como dice, entonces caso 1. Si la cosecante es par, caso 2. Y si tenemos esta combinación, es caso 3, ¿verdad? Igual que hacía aquí, ¿verdad? O sea, están los 3 casos explicados aquí también. Tangente impar, secante par, ¿verdad? Y tangente par, secante impar, que es el caso número 3. Entonces, lo que debe tener claro es las tres casos, ¿verdad? De cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la cotangente es par. Bueno, pero mi cosecante también es par. Entonces, este es un caso número 2. ¿Okay? Si esta fuera aquí al cubo, entonces sería un caso número 1. No importa lo que sea aquí, ¿verdad? Pero como es al cuadrado, pero esta, entonces, como esta es al cuadrado, bueno, voy a la cosecante y veo que es par, entonces es un caso número 2, ¿verdad? Y pues, sencillo, ¿verdad? En este caso es muy fácil, ¿verdad? Por un medio de una sustitución ya no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Digo, bueno, U es cotangente de X. Y de U es menos cosecante cuadrado de X, que es precisamente esto que tengo aquí. Entonces, lo que voy a tener es U al cuadrado de U. Bueno, negativo, ¿verdad? Por este menos. Va a ser menos 1/3 de U al cubo, que es menos 1/3 de cotangente al cubo de X más C. Bueno, este es el caso más sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí fuera la 4? Bueno, entonces lo que pasaría es que tendría U a la 4, ¿verdad? Y ahí iría cambiando el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces esos son en el caso de la tangente y secante y su respectiva analogía con la cotangente y la cosecante, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a saltar ahorita. Grabo esto y nos reconectamos para hacer un par de ejemplos más y empezar a hablar de la sustitución trigonométrica ya. Bien, veamos. Vamos a hacer algunos ejemplos así diversos. ¿Verdad? Un par de ejemplos para poder avanzar. Veamos este.
2 menos raíz tangente de x al cuadrado secante cuadrado de x. Ok, bueno. Entonces, aquí pues, primero que nada, este producto notable lo desarrollo, ¿verdad? Entonces tengo 4 menos 4 raíz de tangente de x más tangente de x por secante cuadrado de x. Okay. Ya desarrollado eso, pues voy a aplicar ahí una propiedad distributiva. 4 secante cuadrado de x menos 4 raíz de tangente de x secante cuadrada de x más tangente de x secante cuadrado de x. Okay. Entonces, en todos los casos es el caso que decíamos número 2, ¿verdad? Donde la secante era de potencia par, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pues esta sabemos que es 4 por la tabla, ¿verdad? O si se acuerdan, 4 tangente de x, ¿verdad? La integral de la secante cuadrado es tangente cuadrado. En este otro caso, puedo usar la sustitución que w es tangente de x y su derivada es secante cuadrada de x, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, menos 4 integral, y haciendo la sustitución tengo w a la 1 medio, o raíz de w, como quieran, más por dw. Y en la última, me sirve la misma sustitución que ya hice, ¿verdad? Si w es tangente de x, dw secante cuadrado de x es esta parte, entonces tengo aquí w dw. ¿Okay? Entonces me sirve la misma sustitución, entonces tengo 4 tangente de x, y aquí sería pues 4 por 2 tercios, w a la 3 medios, más 1 medio de w al cuadrado. Entonces, 4 tangente de x, menos 8 tercios, tangente a la 3 medios de x, más 1 medio de la tangente al cuadrado de x, más 0. Ahí está, ¿verdad? Entonces, aplicando el caso número 2. Bueno, esto aquí es poco elegante, ¿verdad? Mezclar x con la w. Con más espacio, ¿verdad? Uno las hace por aparte. Hace la primera, es 4 secante de x, luego hace la otra. Y luego hace la última, ¿verdad? Y de ahí solo lo junta todo. Así es más elegante, ¿verdad? Pero aquí para ahorrarme un poquito de espacio, pues mezclé x con w, ¿verdad? Pero me tengo que acordar después que tengo que regresar a lo que era w, ¿verdad? Tangente de x. Ojo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un ejemplo de tangente secante, ¿verdad? Lick, Sí. lo que yo hice y me pareció más fácil es como desde el inicio hice la Sí, tangente u y la derivada de u secante al cuadrado es válido y le para que sea más queda... rápido. Sí, sí, también puede hacerlo por ahí. Es correcto. Bien. Veamos otro ejemplo. Secante a la 4 de 1 menos t sobre tangente a la 8 de 1 menos t de t. Okay. Bueno, entonces en este ejemplo, ahí pues parece que no fuera ninguno de los casos que hemos venido hablando, porque si yo dijera, bueno, voy a pasar esa tangente o la voy a escribir arriba en el numerador, me quedaría con potencia negativa, ¿verdad? Y no es el caso. ¿Okay?
Entonces, ahí tenemos que usar algo de identidades, ¿verdad? Hay que abordarla desde otra perspectiva. Pero lo primero aquí es hacer un cambio en el argumento, ¿verdad? Porque ese 1 menos t, pues, no nos conviene. Okay. Entonces, mejor lo escribo así. Desde el principio, secante a la 4 de w sobre tangente a la 8, siempre w. Y pues el signo menos afuera, ¿verdad? De w. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos usar identidades, ¿verdad? Recordemos que secante, pues, es secante a la 4 es secante cuadrado es tangente 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, ¿verdad? Esa podría ser una posibilidad ahí. Okay. La otra es, pues, venir y simplificar esto, ¿verdad? Y decir, bueno, recordemos que secante a la 4 es 1 sobre coseno a la 4, ¿verdad? Y tangente a la 8 sería seno a la 8 sobre coseno a la 8, ¿verdad? Es otra forma de abordarlo. O sea, hay, como les digo, varias formas de hacer esto, ¿verdad? Entonces, veamos cuál sería el camino más eficiente. Creo que en este caso, pues, lo más rápido sería, pues, separar esto. Así. Ok, arriba factoricé, ¿verdad? Secante al cuadrado por secante al cuadrado. Y luego aplico identidad. Recordemos que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado por secante cuadrado de w sobre tangente a la 8 de w. Y aquí pues hago la sustitución. U es tangente de w, ¿verdad? Perdón. Y de u pues sería secante cuadrado de w. Entonces eso me lleva a 1 más u al cuadrado sobre u a la 8 de u. Y esto pues puedo separarlo como 1 sobre u a la 8 más u cuadrado sobre u a la 8 de u. O escrito de otra forma, u a la menos 8 más u a la, en este caso se simplifican, ¿verdad? U a la menos 6. Y esto se puede integrar, ¿verdad? Me quedaría menos un séptimo de u a la menos 7 menos un sexto de u a la menos 5. Sería 7u a la 7 menos un sexto perdón, aquí es 5, aquí. Perdón, aquí están malos. Bueno, sí, menos 7 aquí. Y aquí sería menos 5. Entonces aquí tengo malo esto. U a la 5. Y pues recordemos que u es tangente, entonces quedaría menos 1 sobre 7 tangente a la 7 de w, pero recordemos que w es 1 menos t cuadrado, entonces menos t, perdón. Entonces ya de una vez hago la sustitución ahí. 5 tangente a la 5 de 1 menos t. Más la constante de integración. Entonces ahí pues siempre haciendo sustituciones, ¿verdad? Vuelvo al principio. Pues cuando vi esta secante a la 4, recordé que era un caso número 2, ¿verdad? Que podía ser esto. Más allá de que la alta tangente estaba pues en el denominador, ¿ok? Que podríamos decir que era negativa, ¿verdad? Su potencia, porque estaba abajo el denominador, pero desde que la tangente es par, entonces yo sé que puedo hacer
esta factorización y pasar todo a términos de tangente, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejar pues todo en términos de una sola variable, ¿verdad? Bueno, preguntas. Hay otros caminos, como les digo, ¿verdad? Uno podría hacer, solo para que ustedes lo piensen o lo quieran, tal vez lo trabajan más tarde. Podría ser hacer esto, ¿verdad? Y simplificarlo. Entonces quedaría, al final quedaría coseno a la 4 de W sobre seno a la 8 de W. Y aquí podemos separar como coseno cuadrado, muy similar a lo que hicimos aquí. Como un coseno ahí, ¿verdad? O ver de qué otra forma lo manejamos. Incluso puede ser aquí podríamos decir una cosecante cotangente también, ¿verdad? Para partir con esto, con esta identidad, ¿verdad? Podríamos decir coseno a la 4 de W sobre seno a la 4 de W por 1 sobre seno a la 4 de W. Y tendría cotangente a la 4 de W por cosecante a la 4 de W. Y entonces ahí tendría un caso número 2 también, ¿verdad? Pero con cotangente y con cosecante. Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? No hay un solo camino. Bien. Bueno, entonces esto es lo que tengo que decirles de la integración de potencias trigonométricas, ¿verdad? Todos los ejemplos que les pueden salir, pues caen en uno de estos casos que hemos visto, ¿verdad? Ahí está cubierto todas las posibilidades. Entonces tienen que manejarlo bien. Ahora, vamos bueno, ya son casi las 5, las 6. Solo voy a dejar introducido lo que es la sustitución trigonométrica. Entonces, ¿qué es qué es la sustitución trigonométrica? Se da cuando sustituimos la variable de integración por una función trigonométrica. Entonces, esto, por ahí vamos a ver en cuándo aplica, ¿verdad? Pero las sustituciones que hacemos son las siguientes. Suponiendo que nuestra variable de integración sea x, podemos escribir x como, o sustituirla por a tangente de teta, donde a es un número real, ¿verdad? Ya veremos, pues, o sea, qué valor asume dentro de una integral. Y, pues, su respectiva derivada, que también la vamos a necesitar, es a secante cuadrado de teta, de teta. Entonces, esta es una, ¿ok? También es muy utilizada esta sustitución. X se representa como a por seno de teta. Entonces de X es a coseno de teta. Y la otra que es pues equivalente a esta, dependiendo del caso, es que X es igual a coseno de teta y su respectiva derivada es menos a seno de teta de teta. ¿Okay? Entonces, cuando dice ahí que se va a sustituir la variable de integración por una función trigonométrica es precisamente esto, ¿verdad? Y estamos hablando de integrales, que lo veremos en la próxima clase, ¿verdad? Donde aparecen argumentos o integrandos de este tipo. Este es un caso, ¿verdad? Puede ser también
Ok, aquí están dentro de un radical, pero no necesariamente tiene que estar en un radical, puede ser fuera del radical, puede ser en el denominador también, ¿verdad? O sea, puede ser una expresión, para adelantarles un poco, que me diga, bueno, de x sobre x cuadrado más 25, por ejemplo. Entonces aquí yo reconozco que es algo parecido a esto, ¿okay? A cuadrado más x cuadrado. Entonces, o como que dijera aquí, bueno, x cuadrado más a cuadrado, donde a pues es 5, ¿verdad? Y a al cuadrado es 25. Entonces, en ese tipo de integrandos es donde yo puedo aplicar lo que llamo la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Bueno, dejo esto introducido aquí. La otra clase vamos a entrar en detalle, ¿verdad? De dónde es que se forman estas sustituciones y luego veremos cómo se aplican, ¿verdad? Y cómo se aborda cada situación. Entonces, ¿preguntas? Bueno, entonces nos vemos el miércoles, ¿verdad? Miércoles a la hora de clases. ¿Ok? Eli, El miércoles Gracias, veremos este licenciado. tema de sustitución trigonométrica. Vamos a continuarlo viendo, sí. Gracias, Lick. Bye. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias. buenas noches. Gracias, Lick. Hasta luego. Gracias, Rick. Buenas noches.